Hola a todos, bienvenidos nuevamente, el profe H les habla. En esta ocasión venimos con un video correspondiente al curso de química básica que lleva por título Técnicas básicas de separación de mezclas, un tema bastante importante para el estudio y conocimiento de la química, así que vamos a arrancar. Cuando hablamos de separación de mezclas, entonces lo primero que tenemos que recordar es qué son las mezclas. Entonces recordemos que las mezclas son la unión de dos o más sustancias. Entonces cuando se piensa hablar de separación de mezclas, lo que tenemos que buscar es que podamos aplicar unos procesos físicos para hacer que esas mezclas se separen en sus constituyentes, bien sea pasando de esas mezclas a las sustancias, pueden ser a compuestos o a elementos, o hacer que esas mezclas que sean complejas, como es la mayor parte de la materia en nuestro planeta y en el universo, puedan volverse unas mezclas un poco más simples. ¿Cuáles son los procesos que se van a utilizar para hacer la separación de las mezclas? Entonces, estos son los principios con los cuales se apoya las técnicas de separación de mezclas. Vamos a utilizar lo que es el tamizado, lo que es la sedimentación, lo que es la atracción magnética, se va a hacer uso de las fuerzas intermoleculares y vamos a hacer procesos de calentamiento y enfriamiento. Recordemos que son procesos físicos, o sea, no hay transformación en la materia. Veamos entonces una a una esas técnicas de separación apoyando nuestros procesos físicos. Para poderlas aplicar debidamente, lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son las características de las mezclas. Entonces, cualquiera de ellas que utilicemos tiene que estar asociado a cómo es la mezcla, porque no es lo mismo separar una mezcla que tiene unas características de todos los constituyentes en estado sólido a otra que todos sus constituyentes están en forma gaseosa. Entonces, para poder hacer una elección debidamente, tenemos que empezar por ahí, por conocer qué características tiene esa mezcla. Puede ser una mezcla sólido-sólido, una sólido-líquido, una líquido-líquido, una líquido-gas o una gas-gas. Ahora, aquí estoy hablando solamente de dos constituyentes. Obviamente las mezclas pueden tener muchísimos más, pero con el ánimo de hacer de este video algo entendible, algo simple, pues trabajamos la parte más básica. Comencemos entonces. Hablemos de las tres primeras técnicas que son la separación manual o tamizado, lo que es la levigación y lo que es la imantación o separación magnética. Vamos a arrancar con ellos. Entonces, empecemos por esto, el tamizado. El tamizado, ¿qué es en concreto? Cuando hablamos de tamizado, lo que vamos a utilizar es una propiedad física de la materia que es el tamaño de los materiales. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un material de construcción que puede ser extraído de un río, por ejemplo. Entonces sabemos que dentro de ese material van a estar las arenas y van a haber piedras de diferentes calibres. Entonces esos diferentes calibres son los que vamos a utilizar en esta primera técnica llamada tamizado. ¿Cómo se hace entonces? Es un proceso pues que muy seguramente ya lo hemos utilizado, es bastante útil. Lo que hacemos es colocar una malla con un tamaño de poro, es decir, con unos huecos que tienen un tamaño en particular. Y entre más fino, entre más pequeño sea el hueco, pues mayor va a ser la retención de materiales, es decir, solamente unos pocos van a lograr pasar a través de él. Aquellos pues que obviamente tengan un tamaño menor y eso les permita su paso. ¿Cómo se hace? Entonces básicamente lo que hacemos es cargar el material aquí y comenzar a agitar estos tamices para que el material comience a caer. ¿En qué se basa? En el tamaño de los materiales. Es un proceso bastante simple y bastante común. La siguiente técnica que vamos a revisar corresponde a la levigación. ¿Qué es esto de la levigación? La levigación es una técnica que regularmente la utilizan con material que está pulverizado o que sí, que está su tamaño de partícula es bastante pequeño y de eso le confiere una dificultad para la separación. Miremos este ejemplo. Tenemos aquí una mezcla de arena con acerrín. Si nosotros intentáramos hacer una separación manual de esto que tenemos aquí sería realmente complicado.
¿Qué podemos hacer? Entonces lo que podemos hacer es aplicarle la levigación. Vamos a echarle agua y vamos a generar un proceso de agitación. ¿Qué ocurre con esto? Entonces aquí tenemos en principio la mezcla de la cual estamos hablando, ¿sí? Obviamente está mezclada, está bastante revuelta lo uno con lo otro, y entonces nos vamos a apoyar en el agua. Cuando se le adiciona agua a este recipiente y se hace el proceso de agitación, va a ocurrir lo siguiente. Resulta que el aserrín es menos denso que el agua, por ende, este va a quedar flotando, va a quedar en la parte de arriba, mientras que la arena, al ser más densa que el agua, esta va a quedar en la parte de abajo. De esa propiedad llamada densidad es de lo que nos vamos a apoyar. Entonces, todo lo que sea más denso del agua quedará en la parte de encima, todo lo que sea todo lo que sea más denso que el agua quedará en la parte de abajo, y todo lo que sea menos denso que el agua va a quedar en la parte de arriba. Entonces esa es la forma como se utiliza la levigación para poder hacer la separación de mezclas complejas, pues como la que tenemos en esta ocasión. Bien, avanzamos. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la atracción magnética. Esta imantación se basa en eso, en la atracción magnética. Entonces sabemos que en las mezclas pueden haber sustancias que puedan verse atraídas por un cuerpo magnético como el de un imán. El ejemplo más común para esto está en lo que es la arena. Por ejemplo, cuando jugamos con la arena y el imán, vemos que hay una cantidad de material que es atraído por este mismo, ¿sí? Casi siempre son pequeños trozos de hierro que al sentir el campo magnético generado por el imán comienzan a salir y pegarse del imán. Si nuestro trabajo, si nuestra actividad fuera atraer, o mejor, extraer estas pequeñas piezas magnéticas de forma manual, sería supremamente dispendioso. Entonces esa imantación nos permite sacar todas esos pequeños materiales que tienen esa propiedad de la atracción magnética. De esa manera entonces hemos trabajado lo que corresponde a la separación de mezclas cuando se encuentran en forma sólida, es decir, los componentes están en estado sólido. Ahora vamos a mirar otras tres, pero estas en esencia en ellas se va a hablar de lo que es una mezcla de tipo sólido con un líquido. Utilizaremos lo que es la decantación, lo que es la filtración y lo que es la centrifugación. Miremos. Comencemos por la decantación. La propiedad física en la que se basa la decantación es también la diferencia de densidad. Entonces, revisemos lo siguiente. Por ejemplo, podemos tener una muestra de agua de un río que está en estas características cuando ella es recientemente tomada. Pero ¿qué ocurre? Resulta que este material es fácilmente sedimentable. Entonces, si lo dejáramos un tiempo prolongado, podríamos observar que las partículas comienzan a descender y pueden pasar a esta condición de acá. Entonces miramos que el sólido en esencia se ha puesto sobre la parte baja, ya que es más denso, y el agua, al ser menos densa que dicho sólido, entonces se ha puesto en la parte de arriba, y eso hace que podamos hacer la separación. ¿Cómo lo haríamos? Entonces miremoslo acá. Si este fuera nuestro sólido y esta fuera el agua, entonces lo que vamos a hacer es, con bastante precaución, vamos a vaciar en otro recipiente el contenido líquido, evitando pues que este material de acá, que es donde se encuentra este sólido, también revuelto en agua, pues evite pasar para allá. ¿Listo? Entonces esa sería la forma en cómo nosotros podríamos hacer esta separación de tipo líquido-sólido. Ahora, esto que se denomina decantación también se puede aplicar en mezclas de tipo líquido-líquido. El ejemplo más común es el agua y el aceite. Sabemos que cuando depositamos en un recipiente agua con aceite, pues conocemos que el aceite se queda en la parte de arriba, ¿sí? Y después de dejarlo un tiempo relativamente corto, y al tener ya esa condición de que ese aceite está en la parte de encima, hacemos exactamente lo mismo. Entonces en ese caso no recuperaríamos el agua, pues como el ejemplo que habíamos acabado de escribir, sino que pasaría a este recipiente de acá el aceite y el agua quedaría del otro lado. Entonces esa es la forma en cómo se puede hacer una separación de una mezcla líquido-líquido, también por decantación. Vamos a la filtración. La filtración es
Una técnica de separación que se basa también en el tamaño de las partículas. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que cuando nosotros tenemos una mezcla de ese sólido con un líquido, podemos nosotros retener los sólidos gracias a la filtración. ¿Cómo funciona? Miremos este ejemplo que es bastante cotidiano, el del café. Entonces, cuando se le echa el agua caliente a un filtro, entonces notamos que lo que hace el agua caliente es disolver solamente esa parte soluble en agua, y todo aquello que tenga un tamaño más grande, como puede ser los pequeños trozos de material del café, que acá le llamamos concho, entonces ese material no va a lograr pasar porque es demasiado grande para pasar a través de los poros tan pequeños como el que tiene el papel filtro. Entonces miramos que lo soluble sí logra pasar, mientras que ese sólido más grueso se queda retenido en el filtro. Miremos otro ejemplo acá. Entonces miremos estos constituyentes para esta mezcla que se va a hacer aquí. Se echa un constituyente 1 que es de color azul, se echa un constituyente 2 que es de color amarillo, se echa un constituyente 3 que corresponde a pequeños trozos de hierro. Cuando se adicionan y se mezclan, se encuentra que los constituyentes, el azul se logra disolver totalmente, mientras que el amarillo y el negro no se logran retener, perdón, no se logran disolver. Pero ¿qué pasa? Resulta que estos tienen densidades diferentes. El negro se va al fondo, el amarillo se queda en la parte de arriba. Entonces ahí en principio ya está ocurriendo un proceso de decantación. Pero si nuestra intención es separar solamente el agua con lo azul, podremos utilizar lo que corresponde a la filtración. Para ello, cogemos la muestra y comenzamos a adicionarla utilizando aquí un filtro. Notamos que lo que está disuelto, lo que está de color azul, logra pasar, mientras que lo negro y lo amarillo que no está disuelto, pues va a ser retenido en el filtro. Esto se debe a que cuando este material, a pesar de que es fino, a pesar de que su tamaño es pequeño, no es lo suficientemente pequeño para poder pasar a través de los pequeños espacios que tiene ese papel filtro, por ende va a quedar retenido. De esa misma manera obviamente lo hace este hierro, van a quedar allí dentro y no van a poder pasar. Entonces básicamente eso es la filtración, apoyarnos en un material poroso pero de un tamaño tan pequeño que solamente permita pasar lo que está disuelto. Ese es uno de los muchos ejemplos que podríamos poner de lo que es la filtración. Pasamos a otro tipo de separación de mezclas, que es la centrifugación. En la centrifugación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valernos de el peso de las partículas y nos vamos a valer de una de las fuerzas gravitacionales, que es la fuerza centrífuga. Entonces, para eso debemos recordar que cuando un cuerpo comienza a girar a alta velocidad, este experimenta una gravedad considerablemente más alta. Entonces, una partícula que tenía un peso determinado, cuando está dando vueltas va a pesar muchísimo más. Entonces, al pesar muchísimo más, se le va a facilitar irse hacia el fondo, sedimentarse. Miremos el ejemplo que tenemos acá. Entonces, tenemos aquí una tenemos aquí una centrifugadora, y esta centrífuga o centrifugadora lo que vamos a hacer es echarle una muestra de sangre. Esto es bastante común en los laboratorios donde se procesan este tipo de muestras de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional encargado de esto? Sencillamente carga los tubos con la muestra de sangre y prende esta centrífuga. Entonces, cuando enciende la centrífuga, ella comienza a girar a muy alta velocidad. Entonces, todos los materiales que están aquí dentro van a experimentar esas fuerzas gravitatorias mucho más fuertemente, y los materiales más pesados van a comenzar a descender rápidamente hacia acá al fondo. Entonces, aquí en el esquema tengo las características de eso. Entonces, el material que es más pesado, el material que es más denso, entonces cuando siente esto va a comenzar a descender, va a comenzar a depositarse en la parte de abajo. En el intermedio pues quedarán esos de densidad intermedia, y los de arriba entonces serán los últimos en sedimentarse. Entonces todo aquello que esté disuelto entonces no podrá llegar a sedimentarse, quedará acá en forma líquida, que es en el caso de la sangre
es lo que se le conoce con el nombre de plasma. Entonces, esa es la técnica que utilizan los bacteriólogos dentro de los laboratorios para hacer los análisis de sangre. Entonces, ya separadas las muestras, pues obviamente ellos proceden a hacer cualquier otro tipo de procedimiento, pues para hacer el conteo según obviamente el examen que se esté realizando. Entonces, en el caso de la centrifugación, pues nos valemos de una de las fuerzas gravitacionales para que podamos hacer el separado de dicha mezcla. Una técnica más, en este caso estábamos hablando de lo que corresponde a separación de mezclas de tipo sólido-líquido. Bien, vamos a las mezclas de tipo líquido-líquido. Aquí hablaremos de lo que es la destilación, de lo que es la destilación fraccionada, de lo que es la cromatografía y tomaremos nuevamente el caso de la decantación, pues que ya lo habíamos conversado en el caso del agua-aceite. Miremos el caso de la destilación. Entonces, ¿en qué se basa la separación de mezclas correspondientes a la destilación? Cuando hablamos de destilación, involucramos lo que son las temperaturas de ebullición y de condensación. Recordemos que las temperaturas de ebullición son aquellas temperaturas en las que un líquido pasa de ese estado, de estado líquido, a estado gaseoso. Y la condensación es una temperatura que es exactamente igual en número a la de ebullición, pero el proceso es al revés. Me explico. En la condensación sí puede utilizarse la misma temperatura, pero ya no se estará pasando de líquido a gas, sino al revés, de gas a líquido. Entonces, estos dos procesos de transformación de líquido a gas y de gas a líquido son los que permiten hacer la destilación, que es una de las técnicas de separación de mezclas que es más utilizada. Miremos cómo es que esto es posible. Tenemos, por ejemplo, la unión de dos líquidos que son totalmente solubles, como son el agua y el alcohol etílico, también llamado etanol. Cuando nosotros tenemos por separado dichas sustancias, encontramos que el agua hierve a una temperatura aproximada a 100 grados Celsius, mientras que ese alcohol etílico hierve a una temperatura de 78 grados Celsius. Cuando nosotros metemos estas dos sustancias que están totalmente mezcladas y las colocamos dentro de un equipo de destilación, este es un equipo de destilación de laboratorio, y comenzamos a calentarlas, entonces ese calentamiento va a hacer que estos materiales que están en estado líquido comiencen a pasar a estado gaseoso. ¿Qué ocurre? Resulta que cuando se va calentando, lo primero que empieza a hervir es el etanol. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura de ebullición más baja. Cuando se llega a los 78 grados Celsius, ese alcohol comienza a subir en forma de gas y comienza a pasar por este desprendimiento que tiene el balón. Entonces, al llegar acá, ¿qué es lo que ocurre? Llega a esto denominado condensador. ¿Qué es un condensador? Pues como su nombre lo indica, permite la condensación. Y la condensación pues es el paso de gas a líquido. ¿Pero cómo lo logra? Pues generando un enfriamiento brusco de ese gas que venía a 78 grados Celsius. Para ello, a este condensador se le permite el ingreso de agua fría, del agua del grifo, entra por aquí, por esta parte, y comienza a circular por ese sector. Esa agua fría entra en contacto por el gas. ¿Cómo? Resulta que el gas sale entonces, como se había dicho, por este desprendimiento, y al entrar aquí, entonces este tubo que está por dentro es el que permite el paso del material que tenemos en calentamiento. Pero como ese tubo está recubierto por agua, entonces este tubo está a una temperatura significativamente menor. Cuando llega el gas, pasa inmediatamente de estado gaseoso a estado líquido, es decir, allí la temperatura de condensación de 78 grados Celsius hace que pase de gas a líquido nuevamente y él comience a gotear en un recipiente en el que se va a recibir. Entonces allí estaríamos separando lo que corresponde al etanol. ¿Cuándo sabemos que el etanol se acaba? Entonces, mientras haya etanol aquí en la parte interna, este termómetro estará registrando una temperatura de 78 grados Celsius. En el momento en que el etanol comienza a acabarse, esa temperatura comienza a ascender. ¿Hasta cuándo va a ascender?
hasta que llegue obviamente a los 100 grados Celsius y este líquido pase a ebullición y ocurra exactamente lo mismo con el agua. Obviamente, cuando eso se esté dando, pues habremos sacado el Erlenmeyer que recibía el etanol y se ha puesto otro para recibir el agua. De lo contrario, pues generaríamos la mezcla nuevamente aquí y habríamos perdido nuestro trabajo. Entonces, allí se puede hacer el control. Entonces, mientras se mantenga a una temperatura cercana a 78 grados Celsius, lo que estará pasando por aquí será etanol, mientras que cuando esa comience a elevar hasta 100, ya lo que estará pasando es agua. Entonces, ese es un ejemplo de la separación de una mezcla líquido-líquido utilizando la decantación. Miremos que por acá en la parte de, la destilación. Miremos que por acá en la parte de abajo habla también de que se puede hacer utilizando una mezcla sólido-líquido. Claro, podríamos tener, por ejemplo, la misma mezcla y pequeños trozos de arena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, haríamos exactamente lo mismo. La diferencia es que al final el agua va a salir de aquí y quedará la arena. Entonces podríamos ahí tener ya tres componentes, sería etanol, agua y arena, que serían ya unas mezclas un poco más complejas, pero ese proceso de destilación puede llegar a servirnos para hacer la correspondiente separación de dicha mezcla. Bien, hemos visto lo que es la destilación, ahora miremos lo que es la destilación, pero una destilación que se le conoce con el nombre de destilación de tipo fraccionado. ¿Qué es esto de destilación fraccionada? Entonces, pues el principio es exactamente el mismo que tenemos acá en la destilación, sino que se hace con una cantidad mayor de impedimentos para que puedan sacarse diferentes constituyentes. Entonces, este es un ejemplo de un destilador fraccionado que se usa regularmente para la producción de diferentes materiales del petróleo. Miremos cómo funciona. Entonces, se hace un gran calentamiento de lo que es el petróleo crudo, se hace que ese material muy caliente comience a pasar por una cantidad de obstáculos diferentes, mejor, ¿sí? Y se vayan separando en el camino. Miremos cómo ocurre entonces. Cuando esto se calienta, por ejemplo, a más de 370 grados Celsius, entonces los materiales mucho más livianos rápidamente salen por aquí y como son de temperaturas muy bajas, entonces ellos muy fácilmente van a atravesar todos estos obstáculos, suben, y todavía no se han enfriado. Entonces, como su temperatura de condensación está entre 40 y 200 grados Celsius, ellos alcanzan a llegar acá a la parte alta y abandonan el sistema por este sector de aquí. Entonces, hice ese ejemplo en esa temperatura de 40 a 200 porque es el constituyente que tal vez más conocemos del petróleo, que son las gasolinas o bencinas, ¿sí? Las sustancias en estado gaseoso también van a salir, ellas van a salir por otro conducto, ¿sí? Que está por acá y va a hacer la separación de los gases. Pero este camino lo pueden recorrer solamente las sustancias que tienen unas temperaturas de condensación supremamente bajas. ¿Qué ocurre con las que no tienen esa condición? Por ejemplo, las que hierven entre 200, las que hierven y se condensan de 200 a 300, no van a lograr llegar acá, a la cúspide, se van a quedar en el camino y entonces tendrán que abandonar el sistema más acá abajo. Entonces logrará separar otro tipo de combustible en esta parte de acá abajo. Miramos por ejemplo otras que salen entre 250 y 350, que es lo que corresponde a otro tipo de combustible como es el diésel, que lo utilizan un tipo de carros distintos, de automóviles distintos, y los más pesados, los aceites y lo que son los asfaltos, que es los constituyentes más pesados del petróleo, pues no van a lograr avanzar mayormente en la columna de destilación fraccionada, sino que se van a quedar en la parte de acá abajo y apenas llegan aquí pues tendrán que ser retirados. Entre ellos, pues como se dice, están los aceites, los lubricantes, las parafinas, y acá en el fondo quedarán esos aceites más pesados, el asfalto y los alquitranes. Entonces, como se pueden dar cuenta, de ese petróleo crudo pues se pueden extraer diferentes sustancias, pero esas sustancias las podemos sacar por mediante la utilización de lo que es la destilación fraccionada. Entonces esa destilación fraccionada, pues como se pueden dar cuenta, aquí tenemos estos asfaltos, son sólidos, se puede separar
mezcla sólido-líquido, o podemos sacar una diferente cantidad de materiales, incluyendo el constituyente gaseoso. Entonces es bastante versátil y es un método que lo utilizan a diario en las industrias petroleras, bueno, y en muchas otras industrias, para hacer la separación dependiendo de las temperaturas de ebullición y condensación que tenga la materia que se quiere separar. Bien, y por último vamos a revisar lo que es la cromatografía. Entonces, en este caso, la propiedad física que nosotros vamos a tener en cuenta son las fuerzas intermoleculares. Voy a explicar un poco acerca de cómo es que esas fuerzas intermoleculares participan en el proceso de cromatografía. Hablaremos un tipo especial de cromatografía debido a que existen muchos, y la cromatografía que trabajaremos se llama cromatografía en papel. ¿Listo? Es la más simple y la más fácil de entender. Miremos cómo funciona. Resulta que el trabajo que tenemos es separar los constituyentes de la tinta de un bolígrafo. ¿Sí? Podríamos hacerlo también, por ejemplo, con pigmentos naturales, como por ejemplo sacarle el extracto a una hoja y separarlo en sus constituyentes, que es algo que se puede hacer, y podemos al menos ver 3 pigmentos distintos. Pero miremos el ejemplo que les traje acá, que corresponde al uso de lo que es la tinta del lapicero. Entonces miremos aquí cómo se hace ese procedimiento. Cogemos una pequeña tira de papel que esté así en forma rectangular y le vamos a hacer una pequeña marca usando un marcador o un lapicero. Entonces hacemos esa marca en la parte de abajo. ¿Para qué utilizamos este trozo de papel? Lo que vamos a hacer es vamos a introducir ese papel dentro de un recipiente y le vamos a echar una sustancia que permita la separación. Entonces este líquido lo que va a hacer es absorberse en la columna de papel y va a comenzar a subir a través de ella. Entonces, en lo que ella sube, comienza a arrastrar los constituyentes del papel. Entonces, reconozcamos algunos términos importantes que hay en lo que es la cromatografía del papel. Entonces, a ese papel mismo se le conoce con el nombre de fase estacionaria. Al líquido se le conoce con el nombre de fase móvil, que en este caso puede ser alcohol, el que nos puede servir para dicho proceso. ¿Cómo es el cuento de las fuerzas intermoleculares? Entonces resulta que de las diferentes sustancias que hay dentro de la tinta, habrá unas que se pueden atraer más al material que constituye el papel. Entonces ellas se van a aferrar, se van a coger, se van a pegar de ellas, y cuando el líquido quiera comenzar a arrastrarlas, no se van a dejar. Entonces, ¿qué ocurre con ellas? Ellas, como están adheridas al papel, no van a avanzar mayormente, ¿sí? Otras que son más afines al líquido y se dejan fácilmente llevar del líquido, van a comenzar a subir a través del trozo de papel de la columna de cromatografía, que es su nombre, y van a avanzar un cierto espacio. Entonces aquí podríamos mirar, por ejemplo, que esta marca de color fucsia ha avanzado. Entonces ellas no son tan afines al papel como estas de acá abajo. ¿Por qué? Porque lograron avanzar. Son medianamente afines a la fase móvil y medianamente afines a la fase estacionaria o fase fija. Miremos el caso de esta mancha azul, de este tercer constituyente. Entonces en este caso podemos observar que él es muy poco afín al papel. No, sus fuerzas de atracción intermolecular no son muy afines al papel, sino que son afines ¿a quién? A la fase móvil. Entonces, cuando el líquido comienza a pasar a través de ese sistema, se permite que se arrastre y por ende él logra subir. Entonces, en síntesis, ¿en qué consiste la cromatografía? Las sustancias que son más afines a la fase estacionaria o fase fija se van a quedar retenidos y no van a avanzar tanto. Los que son más afines a la fase móvil van a subir muchísimo. Entonces, debido a esa afinidad dada por las fuerzas intermoleculares, es decir, por qué tanto se atraigan o por qué tanto no se atraigan, se da la separación. Los menos afines se quedan, los más afines se van y los de afinidad intermedia pues van a quedar separados a ese valor medio. Entonces, aquí podríamos fácilmente identificar que esa tinta, ese marcador, ese lapicero está constituido por 3. ¿Sí? Un color azul intenso, un color fucsia y unos colores entre naranja y amarillo que se encuentran
repartidos en todo este sector de la columna cromatográfica. Entonces eso es básicamente en lo que consiste lo que es la cromatografía. De esa manera hemos dado un paso muy rápido por lo que son las técnicas de separación de mezclas. Obviamente esto tiene mucha más profundidad, así que pues la intención de este video básicamente era eso, poder expresarles esas condiciones básicas, pues para quien esté interesado se pueda adentrar en ese campo del conocimiento. Con esto damos fin a lo que corresponde al capítulo de materia y ya nos vamos a ir a unos nuevos temas. Sí, vamos a hablar en concreto todo lo correspondiente al átomo. Esa es una unidad que va a permitir la formación de varios videos. Espero que el contenido pues que se ha compartido el día de hoy les haya sido de su utilidad y que les ayude a seguirse formando en lo que corresponde al mundo de la química. Nuevamente un gracias, nuevamente desearles un feliz día y esperar que nos sigan acompañando en este canal que está hecho pues para que usted pueda tener una herramienta más de aprendizaje en el mundo de la química.